Bueno, hoy es un día particular, ¿no? En el país, como cada vez que hay elecciones. eh, y hoy es para elegir candidatos, ¿no? Ni siquiera se va a elegir nada realmente hoy. Pero todo está revolucionado, ¿no? Como siempre que hay elecciones. Y iba a decir en este país, pero no es solo acá, pasa en muchos lugares donde se pueden elegir candidatos. Y todo se convulsiona un poco, se empieza a mover y hay mucho que pasa en el medio, ¿no? Cuando uno llega a la época de elecciones, se encuentra que es una época de batallas dialécticas, empiezan bastante feas en realidad, ¿no? Bastante feas, porque parece que fuera una cuestión de atacar al otro. Se empieza una batalla de argumentos. Entonces uno lo empieza a vivir, sabe que tiene más o menos unos 20 meses de paz, ¿no? Con respecto a esto, aunque se escuchan muchas cosas, pero estos días los carteles de publicidad, las propagandas, los espacios en la radio, en la tele, o sea, es una cosa casi insoportable. Cada 20 meses lo tenemos que vivir, y en ese periodo de tiempo, bueno, ya batalla de argumentos que por ahí no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Una guerra de acusaciones, es esa guerra donde uno acusa al otro. Eh, es interesante, ¿no? Parece que no hubiera justicia en el país, y entonces todos condenamos a todos todo el tiempo, sin que la justicia haya hablado. Nos dice, no, pero la justicia es injusta. Dígaselo a Dios, porque Él la estableció así. Y la estableció con su propósito. Entonces nosotros con esa confianza nos ajustamos a Dios, no a los hombres. Y descansamos en eso, porque le digo algo, a Dios no se le escapa a nadie. A la justicia humana se le pueden escapar los mentirosos, los ladrones, los adúlteros, se le pueden escapar todos, pero a Dios no se le escapa a nadie. Y esa es nuestra confianza y descanso, ¿no? Entonces empieza esa guerra de acusaciones, de empezar a denostar al otro. Eh, la campaña. La campaña se trata de hablar mal del otro. Es increíble. A veces me pregunto por quién hacemos campaña nosotros. ¿Por quién hacemos campaña? Porque empezamos a hacer campaña y somos parte de eso. O sea, somos llevados con la corriente del mundo y empezamos a hablar mal de personas que ni siquiera conocemos. Y no digo lo que vemos por los medios o lo que vemos, lo que escuchamos en un lado o en otro. No conocemos a la persona. No hemos pasado tiempo con la persona. No hablamos con la persona. Sin embargo, libremente hablamos mal de la persona, sin siquiera tener un veredicto de algo. Pero nosotros hacemos veredicto porque nos volvemos jueces, y ese es el principio de toda murmuración. Nosotros nos volvemos jueces que sabemos lo que hay en el otro, lo juzgamos, lo sentenciamos, lo condenamos, y empezamos a hablar mal de esa persona que ni siquiera conocemos. Y pensamos, bueno, no, es política, entonces no estoy murmurando. Son cosas para examinarnos, ¿no? Hay una lucha de promesas, empieza la lucha, empiezan las promesas. Uno empieza a prometer esto, el otro empieza a prometer lo otro. Cuando las promesas están más o menos parejas, entonces le empiezan a prometer como el enamorado, ¿no? Te doy la luna, mi amor. Si querés te bajo la luna para vos sola. ¿Alguien bajó una luna alguna vez? El único que bajó del cielo fue Jesucristo. Y en Él todas las promesas son sí y son amén. Solamente en Él, nadie más. Empieza una pugna de ideología, donde cada uno quiere prevalecer con su forma de pensar, con su forma de hacer las cosas. Entonces empieza esa pugna. ¿Qué decís? Vos no sabés lo que decís. Y no, vos no sabés lo que decís. Y uno de un lado dice, yo no sé cómo este puede pensar así. Y el otro, o sea, del que está diciendo, yo no sé cómo este puede pensar así, resulta que este dice, yo no sé cómo este puede pensar así. Es hasta ridículo, ¿no? Porque se paran en las antípodas y parece que uno supiera lo que le pasa al otro y uno sabe lo que es mejor para el otro, ¿verdad? Empieza este conflicto de egos,
a ver, ¿viste? ¿Quién tiene razón? A ver, quién gana, a ver quién tiene el poder, ¿no? Empieza todo ese conflicto de egos, empiezan todas estas hostilidades morales, donde se empiezan a sacar los trapitos al sol, como decimos las personas mayores. Se empiezan a sacar los trapitos al sol, a veces trapitos que ni el otro sabía que los tenía, ¿no? Pero empiezan a salir los trapitos al sol, empiezan a sacar esto, lo otro, para tratar de manchar su nombre, y que la gente no lo quiera, que se dé cuenta lo que es, etcétera, etcétera, y así. Yo acepto eso en el mundo, lo acepto, es normal, es parte de nuestra naturaleza. Somos así sin Cristo, pero en el cristiano que tiene la fe y la confianza en que es Dios el que pone y quita reyes y gobernantes, el que elige quién es el que va a gobernar, el que establece las autoridades. El cristiano mira las cosas de otra manera, ¿verdad? El cristiano debe mirar las cosas de otra manera. El Hijo de Dios debe mirar las cosas de otra manera, porque sabe que Dios es soberano y sabe que Dios está en control y sabe que Dios va a manifestar su gloria y que está haciendo todo lo que sea necesario con ese propósito. Entonces la pregunta es, ¿por quién militamos nosotros? ¿Por quién militamos? Si me acompaña en 2 de Timoteo, capítulo 2, un texto bien conocido, y voy a leer ahí el versículo 4, que dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo leo una vez más, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por quién militas? Es la pregunta que quisiera que nos hagamos hoy y que podamos responder a la luz de la Escritura. ¿Por quién militas? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner la vista y la confianza solamente en lo eterno, solamente en Él. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, queremos darte gracias, Padre, porque este es tu día. Este es el día en el que con gozo recordamos que resucitaste de los muertos para darnos vida, para hacernos justos delante de Dios. Este es el día que has apartado para que nos congreguemos a una, para que te demos la gloria, para que exaltemos tu nombre. Este es tu día. Ha sido tu día, es tu día y será tu día. Es tu día de victoria. Es el día de nuestro gozo. Es el día de la alabanza. Has establecido esto desde la eternidad. Y está antes que cualquier otra cosa, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta verdad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes como hijos tuyos, como ciudadanos celestiales, a poner los ojos en lo eterno, a poner la confianza solamente en ti, a disfrutar de tu soberanía y de tu gloria. Ayúdanos, Padre, a militar por ti. Señor, te ruego que nos edifiques como iglesia. Y te pido, Padre, que en tu gracia salves a los que no te conocen. Dame sabiduría de lo alto y ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, a ser fiel al carácter de Cristo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Política. Quédese tranquilo, no vengo a hablar de política. Pero tengo que mencionarlo, lo tengo que mencionar. ¿Qué es la política en sí? Porque creo que hoy está muy desvirtuado y por eso nos enredamos en tantas cosas. Está muy desvirtuado. Me acuerdo cuando era pequeño y teníamos educación cívica, ¿no? Y nos enseñaban en educación cívica qué era la política y yo crecí con esa idea de la política. Y ahora voy a tratar de compartir la definición, voy a compartir la definición para que podamos entender y recordar qué es la política. Si uno busca una definición, va a encontrar que dice ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Ahora, ¿cuál es la función de la política? Bueno, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Pero la función de la política, la única función de la política, de lo que es la verdadera política, para no caer
otra vez en un oxímoron, ¿verdad? En una contradicción de términos, porque uno dice, estoy haciendo política, y eso no es política, porque la definición de política es otra cosa. La función de la política es organizar la convivencia. Se ocupa de la actividad de una sociedad libre, compuesta por hombres libres, y escuche esto, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. La política está para resolver los problemas que se plantean por la convivencia colectiva de un grupo de personas, de un país, de una sociedad. Es un quehacer ordenado al bien común. ¿Qué frase me quedó a mí de pequeño en la escuela? La política busca el bien común. Eso es la política. O sea que lo que vivimos no es política. Lo que vivimos hoy día, las guerras que vemos y todo lo que pasa, no es política. Es una perversión. Es una perversión del término. Dios quiera, mis hermanos, darnos políticos que hagan política. Que hagan política. Es muy triste, pero si usted ha escuchado argumentos y cosas así en estos días, se va a dar cuenta, en base a lo que acabo de decir, que es una definición de diccionario, que no hay uno solo que haga política. Usted tiene que desconfiar. Mire, cuando viene una persona a usted y le habla mal de otro que no está, le habla mal de otra persona, usted tiene que desconfiar de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa persona se vaya, en cualquier otro lado va a hablar mal de usted. Entonces, cuando usted escucha un político, o autodenominado político, o un así llamado político, que lo único que hace es hablar mal del otro, tiene que desconfiar. Tiene que desconfiar, porque no está haciendo política. Y así como habla mal del otro, después tampoco se ocupa de usted, a pesar de todas las promesas que le hizo. Dios quiera darnos políticos que hagan política y que el Estado pueda cumplir las funciones que Dios le dio al Estado. Si hay gobiernos establecidos, es porque Dios los estableció. ¿Para qué los estableció? Romanos 13. Leo un pasaje ahí también, muy conocido. Yo doy gracias a Dios porque sé que estoy hablando acá con ustedes, hermanos, y que saben de qué estoy hablando, que conocen lo que estoy diciendo, que no es la primera vez que lo escuchan, que no es la primera vez que lo leen. Y doy gracias a Dios por eso, por la libertad que tengo en Cristo de poder compartir en esa confianza. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay fueron establecidas por Dios. Y eso tiene que gobernar su pensamiento con respecto a las autoridades. Dice, pero ¿cómo Dios va a establecer un gobernante malo? Usted está viendo las cosas mal. Las está viendo desde su propia perspectiva, no de la perspectiva eterna. Dios no establece gobernantes malos. Dios establece gobernantes funcionales al propósito eterno. Funcionales a su gloria. Dios no establece políticos para que usted encuentre el confort y el bienestar en los hombres. No. Dios hace todas las cosas para que fuera de todas las cosas usted solamente encuentre a Dios y descanse en Él. Hay que ver las cosas diferentes. Hay que verlas como Dios nos enseña. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Usted tiene que saber que cuando habla mal del gobierno, por favor, usted puede opinar diferente, puede pensar diferente y puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que este gobernante está haciendo. Claro que puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. Eso está bien. Pero cuando usted empieza a atacar a la persona y empieza a hablar mal de la persona, usted está ofendiendo a Dios. Y eso sí es un problema. Porque usted no se está resistiendo a la persona que está gobernando. Usted se está resistiendo a lo que Dios determinó para su bienestar eterno. Usted se está quejando contra Dios. Ese es el problema. Y si no puede ver eso y no puede ver su pecado, no va a ir a Cristo.
no va a encontrar reposo, va a vivir en una ansiosa inquietud con respecto a todo lo que pasa y va a creer que la respuesta y la solución la tienen los hombres. Y que este hombre es mejor que el otro. Hay uno solo que es mejor que todos, es Jesucristo, el Rey. Él reina, Él gobierna. Y Él es el que decide quién gobierna en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo. Él, para su propósito eterno. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta? Acarrean condenación para sí mismos, están ofendiendo a Dios y están luchando contra el decreto eterno de Dios. Están disconformes con lo que Dios decidió, no con lo que decidieron los hombres, sino con lo que Dios decidió. Hay que mirar las cosas diferentes. Porque los magistrados no están, escuche, esto es lo que Dios le dio al Estado, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué describe esto? Esto describe las funciones que tendría que tener el Estado, según lo establecido por Dios. Esto es lo que Dios estableció. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, delante de Dios, claro. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sabe quién estableció los tributos y los impuestos? Dios. ¿Para qué? Porque Dios es el que enseña que el obrero es digno de su salario. Ellos están cumpliendo la función para su propósito. Entonces Él se ocupa de que ellos también reciban lo necesario para hacerlo. Dios es perfecto, mis hermanos. Que a nosotros no nos gusten algunas situaciones o personas no significa que Dios esté equivocado. Dios es perfecto. Y cuando uno ve las cosas así, disfruta de paz, de gozo y paz en el creer. Disfruta de paz, pase lo que pase alrededor. Está en paz, está con gozo. No está gastando su tiempo en la batalla que viven aquellos que no conocen a Dios. No está militando por aquellos que no conocen a Dios. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No se meta en deuda. Ame al prójimo. No, pero este presidente es un desastre, no lo puedo amar. Usted tiene un problema con Dios. Si usted no puede amar al prójimo y no puede sentir compasión en su seno por esa alma que no conoce al Señor y que está camino a la condenación eterna, usted tiene un problema con Dios, no con el presidente. Ni con la vice, ni con nadie. El problema es con Dios. El Estado, mis hermanos, no es una sociedad benéfica. No es una sociedad de beneficencia. Nunca lo ha sido. Dios no lo estableció para eso. Ahora, usted recuerde esto. Dios hizo al hombre recto y estableció las cosas de una manera, pero el hombre buscó muchas perversiones. El hombre lo pervierte. Y ese será su propio pecado delante de Dios. Por eso le dije al principio, a Dios no se le escapa a nadie. Nadie. No se le va a escapar nadie. Entonces tranquilo, porque todos van a dar cuenta a Dios. ¿Vieron cuando ponen la mano en la Biblia y juran sobre los 4 evangelios y dicen, y si no es así, que Dios y la patria me lo demanden? Yo no sé si la patria se lo va a demandar, pero que se queden tranquilos que el día está establecido para darle cuentas a Dios. Y de Dios no se escapa nadie, porque Dios no puede ser burlado. No hay temor. No hay temor en poner la mano sobre la palabra de Dios y decir que Dios me lo demande, porque no lo conoce. No hay temor. Entonces, ¿qué espera que hagan? ¿Que de verdad busquen algo más que lo suyo propio? ¿Que de verdad se ocupen de nosotros? No, hermano. No. El único que hace eso es Dios. Los hombres no. Los hombres van a fallar. Todos vamos a fallar, porque somos hombres. Pero Dios no. Y Dios está atento a todo, a cada detalle, a cada circunstancia.
está ocupándose de todo, maravillosamente, soberanamente, con gracia, con el propósito eterno de glorificar su nombre y de conformarnos a la imagen de Cristo. Él gobierna todo, mis hermanos. Él gobierna todas las cosas. El Estado no es una sociedad de beneficencia, sino el que Dios puso para mantener el orden, para castigar al malo, para cuidar al bueno y asegurar la libertad para que cada uno cumpla con sus tareas en el país que le tocó. Por esto, se nos llama a orar por ellos. Usted conoce el pasaje de 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Fíjense lo que dice. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué debo pedirle yo a Dios por estos hombres? Mire, tengo que dar acciones de gracias, tengo que pedir, tengo que rogar. O sea, me tengo que ocupar de esto. ¿Y qué tengo que pedir? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dígame, ¿nosotros tenemos algún problema como iglesia? ¿Alguien le dice que no lleve Biblia, que no la abra, que no predique, que no le hable a alguien a Cristo en la calle? ¿Alguien le prohíbe hablar de su Señor? ¿No es Dios maravilloso? Porque nuestra libertad en Cristo está asegurada. ¿La puede disfrutar? ¿O todo pasa por la economía? ¿O todo pasa por si usted puede cumplir o no sus deseos, comprar lo que quiere, por si tiene el bolsillo lleno? ¿Por dónde pasa? ¿El gozo está en Cristo o en el bolsillo? Cosa para meditar, hermano. ¿Por qué nos quejamos? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Tener la libertad de ser cristianos no nos gusta? ¿No es suficiente? ¿No es nuestro gozo tener esa libertad en Cristo? Hay países que no la tienen, nosotros la tenemos. Eso no es suficiente. Dios no es suficiente. Además hay que tener dólares para estar bien, para tener gozo. Hay que tener dólares en casa, en el bolsillo. Hay que poder comprar libremente los dólares. Ese es el gozo. Ese es su gozo. Y así toma decisiones, y así piensa. Y así examina las cosas por su comodidad, su bienestar, su conveniencia. ¿De verdad? El mundo sí. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios debe buscar la libertad para estar en comunión con Dios, para servirle. Para vivir quieta y reposadamente, haciendo la voluntad de Dios. Y usted por ahí me va a decir, sí, pero mirá, este gobierno nos encerró durante un montón de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? La palabra de Dios no está presa. El mismo pasaje que estamos viendo hoy lo dice. La palabra de Dios no está presa, no estuvo presa. Hay muchos acá que están con nosotros hoy, acá y por Zoom, porque estuvimos encerrados. Y aunque pensaron para mal, Dios lo encaminó a bien. Y acá estamos gozándonos en Cristo. Claro, nosotros podemos ver las cosas desde nuestra perspectiva y quejarnos de todo. Y tentar a Dios. O decir, Señor, gracias. Porque tú eres mi Rey. Tú estás en control. Tú ordenas todas las cosas. Tú eres mi gozo. Fíjese que lo que dice el texto que estábamos viendo recién. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios dijo, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Ahora esta palabra todos acá no significa que Dios quiere y no puede, ¿no? Esta es la expresión de deseo, no la voluntad decretiva de Dios. Son dos palabras diferentes que se usan. Entonces en esa expresión de deseo, ¿Él qué quiere? Que el impío se vuelva de su camino, que se arrepienta y se vuelva a Dios.
Entonces, él tiene el poder para hacerlo con cualquiera, con todos. No importa si es el presidente, no importa si es un mendigo en la calle. Hay que pedir por todos de la misma manera, porque Dios puede salvar a cualquiera. El cual quiere que todos los hombres, no importa el extracto social, sean salvos. Vengan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Eso es lo que significa el pasaje. Entonces, digo, no, ¿qué voy a orar por este? Yo le pregunto, no, por favor no me conteste, ¿no? Pero le pregunto, ¿cuántas veces oró esta semana por el presidente? Pero sí quiere que se vaya porque usted quiere otra cosa, ¿no? ¿Y su deber para con Dios? ¿Y su amor a Dios? Para meditar, hermano. Un buen estado asegura la tranquilidad para que la iglesia pueda seguir llamando por el Evangelio a todos los hombres al arrepentimiento. Eso tiene que ser un buen estado. Eso es un buen estado para nosotros. Puedo predicar el Evangelio, puedo ser un embajador de Cristo, puedo seguir llamando a los hombres al arrepentimiento y fe en Jesucristo libremente. Eso es un buen estado para nosotros. Hay una gran confusión, mis hermanos, que desvirtuó lo que es la política y su función. Cuando alguien habla de política, en realidad habla de políticos. Habla de política, pero no, habla de políticos, empieza a hablar de personas, con nombre y apellido. Entonces, lo que está hablando es de ideologías humanas, de favoritismo y fanatismo en muchos casos. Favoritismo y fanatismo. Está hablando de preferencias personales. Está hablando de sofistas de la política. Sofistas, ¿no? Bla, bla, bla. Nada más. Sofistas de la política. Eso no es política. Recuerde lo que es la política. Hablar de política es cuando nos sentamos a proponer ideas de cómo se puede solucionar los problemas de la convivencia y buscar el bien común de todos. Eso es hablar de política. Lo demás no. Lo demás es como cuando usted habla de su equipo de fútbol favorito, ¿no? No importa si juega bien, si juega mal, no importa si pierde por goleada, lo que sea, usted es de ese color a muerte, ¿verdad? Porque no tiene importancia. Pero pelea por eso. Y a veces los que dicen que hablan política, en realidad hacen eso, no están hablando de política. Tienen sus colores ya favoritos. O es, a ver si digo bien los colores, celeste, blanco o azul y blanco, con solcito, o un arco iris, o el otro con el verde, pero ahí los vamos a defender, esos colores. Eso no es política, mis hermanos. ¿Dónde quedó la política y su función? ¿Dónde quedaron los propósitos de Dios y las funciones que le asignó al gobierno? Esa es la forma que el cristiano tiene que hablar de política. ¿A quién vas a votar? ¿Sabes a quién voy a votar yo? Al que me asegure que se puede hacer lo que Dios dice. A ese voy a votar. Está complicado. Está complicado. Dice, pero entonces, ¿y a quién vas a votar? Y está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Pero ¿saben qué? No me quedé hablando de hombres. Di un testimonio de Cristo. Di un testimonio de dónde está mi fe. Di un testimonio de que yo sé quién gobierna. Y di un testimonio de que yo estoy acá como embajador de Él. Entonces estoy velando por sus intereses, no por los míos. Y hablé de política. Porque el bien común para todos está solamente en Dios. El único que resuelve los conflictos de la convivencia que se genera a causa de nuestro pecado es Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es hablar de política para el cristiano. Que el mundo que no conoce a Dios, como dije antes, hable y actúe así, no debería ser sorpresa. Pero un cristiano, un embajador, un ciudadano celestial, no, amados hermanos, no debe ser así. No tiene que ser así. Entonces viene la pregunta, ¿acaso el cristiano no tiene que hablar de política? No. ¿Cómo no va a hablar de política? Claro que tiene que hablar de política. Claro que debe. El cristiano tiene que saber, tiene que conocer, tiene que informarse. No puede haber un cristiano que no sepa lo que está pasando en el país. No puede haber. Porque el cristiano tiene que saber. Mis hermanos, los partidos políticos tienen plataformas donde expresan sus ideas.
¿Usted conoce la plataforma del partido que va a votar hoy? ¿Conoce la plataforma? ¿La leyó? ¿Sabe qué es lo que promueve el partido que usted va a votar hoy? ¿No conoce la plataforma? ¿Cómo comprobó lo que es agradable al Señor? Dígame. ¿Cómo lo comprobó? ¿Cómo sabe si es agradable al Señor o no? Porque usted y yo tenemos que ir a darle la gloria a Dios. El cristiano tiene que saber de política. Tiene que estar informado, tiene que involucrarse para poder honrar a su Señor. Los partidos políticos tienen plataformas, expresan sus ideas. Aquellas ideas que luego sus políticos deben representar en la función que les toque cuando los elegimos. Va a representar esas ideas. El cristiano es un ciudadano bajo autoridad, bajo las autoridades establecidas por Cristo, y debe cumplir sus deberes cívicos para la gloria de Dios. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo comprueba lo que es agradable al Señor, lo que es agradable a Dios, si no conoce lo que piensan y hacen aquellos que lo van a representar? ¿Cómo hace para comprobar? Para poner una cosa al lado de la otra para ver si son agradables a Dios. ¿Ves? Habla cualquiera. Pero saber, solamente el que se involucra, el que investiga, el que dice, yo le voy a dar la gloria a Dios. Tengo que ver que esto sea agradable al Señor. No es ir a votar y nada más. Se trata del carácter de Cristo. Se trata de darle la gloria a Dios. Es un mandamiento de Dios someterse y cumplir los deberes cívicos. Por eso hoy, hermanos, buscamos un equilibrio. Nosotros no suspendemos la reunión, porque este es el día del Señor. El día del Señor está establecido antes que los políticos establezcan las elecciones en el día del Señor. ¿Por qué no las hacen un lunes? No, el día del Señor. La ventaja es que hoy no se paga boleto. hoy el gobierno le dio el ¿cómo se llama? Pase libre. El pase libre para que usted vaya a la iglesia sin pagar nada. Y si vota por acá cerca, hasta le dan un remis gratis para que lo lleven a votar, ¿no? Con tal de que los vote a ellos. La autopista es gratis también, ¿verdad? La autopista es gratis también. Qué bárbaro, ¿no? Lo que hacen por un voto. Es un mandamiento de Dios, mis hermanos, comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces hay que buscar un equilibrio. Hoy es el día del Señor. ¿Me voy a alejar del Señor? ¿Voy a dejar de congregar porque tengo que ir a votar? Hermano, se vota hasta las 6 de la tarde, tiene todo el día para votar. Y por eso nosotros, sabiendo de nuestras responsabilidades para con Dios y para con lo que Él estableció, decimos, nos vamos a reunir, pero también vamos a dar el tiempo para que cada uno vaya a cumplir con su deber cívico. Porque nosotros disfrutamos estar todo el día juntos, ¿amén? Lo disfrutamos, de verdad, lo compartimos. Pero sabemos que hay responsabilidades para honrar a Dios, y hoy es un día para eso. Entonces, buscamos un equilibrio. No abandonamos a Dios, no abandonamos nuestros deberes cívicos. Unimos las dos cosas y acá estamos, congregados para la gloria de Dios. Y vamos a ir a votar, porque es lo que tenemos que hacer. Es un mandamiento de Dios hacer todas las cosas para su gloria, mis hermanos. Jesús no vino a derrocar gobiernos terrenales, Él vino a establecer un reino sempiterno. ¿Sabe qué? Hoy estaba pensando, y estos días, y lo he pensado muchas veces, yo creo que Jesús vivió bajo el peor gobierno de la historia. Jesús vivió bajo uno de los gobiernos más tiranos de la historia. ¿Usted lo vio a Él tratando de derrocar a Herodes, a Pilato, haciendo algo así? No, lo ve a Cristo diciéndole, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. Lo ve a Cristo pagando impuestos para que no se ofendan. Lo ve a Cristo cumpliendo con sus responsabilidades civiles. Maravilloso. El Dios de toda gloria que bajó del trono, que es el que les da vida y que los pone a gobernar, se sujetó a ellos. Ese es nuestro ejemplo, mis hermanos. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Un cristiano debe velar por los intereses de ese reino, del reino de Cristo. No debe pensar o decidir en base a sus conveniencias económicas, sociales o de comodidades. No, debe buscar un gobierno que cumpla la ley y que la haga cumplir. Si usted ve un gobierno que no hace cumplir la ley, busque otro gobernante, busque otro para votar. Tiene que buscar uno, piense en la función del gobierno, porque si usted piensa en el aspecto moral, no puede votar a ningún candidato. Entonces, ¿usted qué tiene que ver? Tiene que ver la plataforma, tiene que ver cuáles son las ideas que presentan y tienen que ver si respetan la libertad de poderes para que se puedan llevar a cabo los juicios, para que se puedan llevar a cabo los castigos al que hacen lo malo. Ahora, si usted tiene uno que no castiga al malo, al contrario, lo suelta y le da herramientas para que hagan lo que quieran, entonces ya sabe que tiene que votar otra plataforma. Es así. Tiene que buscar una plataforma que diga, mirá, nosotros hacemos cumplir la justicia, porque ¿para qué lo estableció Dios? Para eso. No lo busque perfecto, porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. No hay políticos perfectos, porque no hay hombres perfectos. Entonces, ¿qué se busca? Que cumplan la función que Dios le dio al Estado. Después usted va a encontrar un montón de cosas en todos los gobernantes. Las va a encontrar. Por eso tiene que orar por ellos. Para que vengan al conocimiento de la verdad, sabiendo que Dios los puede salvar. Eso es lo que hay que hacer. Es examinar, es ver las cosas como Dios las ve y examinarlas a la luz de la palabra de Dios para ocuparnos de los intereses del reino de Cristo. Un gobierno que castiga al malo y cuida al que hace lo bueno. Un gobierno que garantice su libertad para adorar a Dios. Un gobierno que no traspase los linderos antiguos con leyes nuevas en contra de la ley de Dios, en contra del orden establecido por Dios y en contra de lo que Dios creó en forma natural. Cuando usted tiene un gobierno, gobernantes que promueven ese tipo de leyes y están yendo en contra de Dios, aléjese, porque van en contra de la palabra. Van en contra de la palabra. ¿Cuál es el problema? Que entre todas las opciones que nosotros podemos ver hoy, tal vez nos cueste encontrar a alguien así. Tal vez nos cueste encontrar una plataforma. Pero no es de asombrarse. Porque no son cristianos. No son hijos de Dios. No están buscando la gloria de Dios y no hay temor de Dios. Aunque lo digan. Aunque traten de decir, nosotros vamos a llevar los valores cristianos para que usted tenga, como ya he compartido, para que usted tenga la sociedad que se merece. Bueno, si Dios me da lo que merezco, esto va a ser un infierno. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos una sociedad que haga lo que Dios dice que hay que hacer. Así de simple. Eso es lo que buscamos. No lo que merezco. Lo que yo merezco lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Yo no estoy viviendo acá para lograr lo que yo merezco. Yo estoy viviendo acá por gracia y justificado delante de Dios por la obra de Cristo, nada más. Y por eso no tengo lo que merezco. Entonces, cuando alguien le dice, vamos a tener el país que nos merecemos, bueno, ya sabe. Necesitamos un gobierno que no traspase los linderos que Dios estableció. Entonces, hoy día uno dice, me quedé sin candidatos. Me quedé sin candidatos, no sé a quién voy a votar hoy. Bueno, está la tranquilidad de que Dios va a establecer las autoridades, ¿verdad? Y tal vez sea ese el panorama, pero eso no lo libra de su responsabilidad. Usted puede votar a quien quiera, pero usted tiene que tener una conciencia limpia delante de Dios. De que usted examinó, comprobó lo que es agradable y que vota confiando en que Dios va a hacer su voluntad. Así debe ser. Porque así nos enseña Dios. Agradar a Dios, darle la gloria. El cristiano, mis hermanos, solamente tiene una militancia, una sola militancia, y es la de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice Pablo en el mismo pasaje. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, el Mesías prometido. Acuérdate de Él. Acuérdate de Él, de su persona, de su obra. Acuérdate de aquel que resucitó de los muertos para darte vida. Acuérdate de Él y vive por Él.
Entonces el cristiano evalúa todo desde esa militancia. Desde ahí tiene que mirar todo el cristiano. El cristiano solo está ocupado en los negocios de su padre. ¿Recuerdan a Cristo? ¿Por qué te quedaste acá? En los negocios de mi padre me era necesario estar. Ese es nuestro ejemplo. Nosotros estamos acá por ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Esa es nuestra militancia. Pablo, animando a Timoteo en su labor evangelista, fíjense que en 2 Timoteo 4, el versículo 5 dice así, eso es lo que era Timoteo, un evangelista. El versículo 5 del capítulo 4 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ahí apunta. Timoteo la está pasando mal por hacer la voluntad de Dios. Por eso le dice también en el capítulo 3, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mirá, Timoteo, lo que estás pasando no es novedad. Por eso le dice en el texto que leímos recién, soporta las aflicciones. Y va a ver qué importante que es eso para nosotros. Soporta las aflicciones. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en esta epístola? Está animando a Timoteo. Ahora, es maravilloso porque en el pueblo de Dios, cada uno tiene su función. Pero todos tenemos al mismo Dios, al mismo capitán, al mismo general. Y este ánimo es para todos en la función que le haya tocado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces lo animo porque son todas cosas que tenemos en común. No, él recibe esta cosa porque es evangelista. No, él recibe esta cosa porque es hijo de Dios. Son las mismas que recibimos todos. ¿A qué cosa estoy haciendo referencia? Bueno, lo que dice la epístola. Fíjese, lo lleva a Timoteo en este ánimo a disfrutar de la fe. Capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, disfruta de la fe que Dios te ha dado. Disfruta de esa fe que le dio a tu madre, que le dio a tu abuela, que te instruyeron en el camino de Dios, que te trajeron desde niño para que sepas las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Disfruta de la fe que Dios te ha dado. Lo lleva a disfrutar de la gracia. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Disfruta de que Dios te conoce desde la eternidad y desde esa eternidad te dio esta gracia de ser su hijo, de tener fe en Cristo, de poder conocer a Dios. Dios te llamó para que seas de Él por su evangelio y esto lo preparó desde antes de la fundación del mundo porque a los que antes conoció también los predestinó y también los llamó y los justificó y los glorificó. Disfrutá de la gracia, Timoteo. Hermano, disfrute de la gracia que Dios le ha dado en Cristo desde antes del principio de los siglos, que se hizo tangible para nosotros cuando nos llamó por medio del Evangelio. Es un llamado a disfrutar de la fe que nos ha dado Cristo, de la gracia que nos ha dado Cristo. Es un llamado a disfrutar del Evangelio que nos ha revelado a Cristo. Versículos 10 y 11 dicen así, ¿cómo nos llamó? Según el propósito suyo, y el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada esta gracia, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, dice Tito 2, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Disfruta del Evangelio, disfruta de tu salvación, disfruta de esa manifestación de la gracia de Dios. La estás pasando mal, estás pasando un tiempo de aflicción, estás recibiendo oposición por hacer la voluntad de Dios. Disfrútalo, es una bendición. La fe que Dios te dio, la gracia que Dios te dio, el evangelio que Dios te dio para predicar y para llamar a los que son de Cristo a que vengan al arrepentimiento y fe en Jesús. Disfruta del evangelio de Cristo. Lo lleva a disfrutar de la sana doctrina, pero lo lleva primero a disfrutar del poder de Dios. Versículo 12, dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo dice, yo estoy padeciendo tribulación, angustia, estoy padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Estoy sufriendo, estoy soportando aflicciones,
Pero yo asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído, yo sé dónde está mi fe, yo sé lo que es la gracia de Dios, yo sé lo que me asegura el Evangelio de Cristo. Entonces padezco y no es vergüenza. Yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, creyente, hijo de Dios, disfruta del poder de Dios, porque estamos guardados por el poder de Dios, como dice 1 de Pedro 1. Estamos guardados por el poder de Dios para ese día de salvación. Es el poder de Dios el que nos guarda. Estamos en las manos de Cristo, en las manos del Padre, y de ahí nadie nos puede arrebatar. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea quien sea el presidente, sean quien sean los legisladores, ese es nuestro disfrute, ese es nuestro deleite, la gracia de Dios mostrada y manifestada en Cristo y anunciada por su Evangelio. Disfruta del poder de Dios. Disfruta de la sana doctrina, dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, la sana enseñanza que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Disfruta de la verdad. Disfruta de la obra del Espíritu Santo, dice el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me gozaba hoy, hermanos, al cantar el himno. Fírmese adelante, que Jesús nos ve. Jesús nos ve, hermano. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ve. ¿Se da cuenta? Sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él. Jesús nos ve. ¿Nos damos cuenta de lo que cantamos? Él ve al justo. Él no nos abandona, está con nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él vino a morar en nosotros, en medio de su pueblo. Él está contigo todos los días, todo momento, en todo lugar, en toda situación, y te está guardando en su poder. Soporta las aflicciones. Sigue adelante. Los lleva a disfrutar de los hermanos fieles, esos medios de gracia que Dios pone a nuestro alrededor para que nos gocemos en Él, como dice el final del capítulo 1. A pesar de que algunos abandonan, a pesar de que algunos reniegan de la fe, como Figelo y Hermógenes, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Disfruta del cuerpo de Cristo. Disfruta de los hermanos. Porque son santos y fieles en Cristo Jesús. Disfruta de ellos. Entonces le muestra la gloriosa gracia de Dios en las aflicciones que nos tocan vivir como hijos de Dios. Mirá cuánta gloria que hay en mi gracia. Te salvé para alabanza de la gloria de esta gracia. Disfrútala. Como diría Pedro, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ese fue nuestro texto clave en el estudio de Primera de Pedro. Por conducto de Silvano, ¿se acuerdan? Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Y de qué habla Pedro en toda la epístola? De persecución, de aflicción, de pruebas, de maltrato del mundo, de que nos traten y nos vean como bichos raros, que hablen mal contra nosotros, que nos persigan. Y cuando Pedro está llegando al final de la epístola dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estás en Cristo, esta es la gracia de Dios. Todo eso que te pasa es parte de la gracia de Dios. Es el indicio de tu salvación y es el indicio de perdición en sus vidas. Esto es señal de que cuando el Señor Jesús venga en aquel día, vas a ser consolado eternamente. Y ellos que hoy te atribulan, serán atribulados eternamente. Disfruta de la gracia de Dios. Y el mismo Pablo dice en Filipenses 1, 29 y 30, diciendo que no solamente se nos concedió por gracia creer en Cristo, sino también se nos concede padecer por Él. Es una gracia padecer por Cristo. Es una gracia sufrir sus aflicciones.
Y es así como lo anima a Timoteo y nos anima a nosotros a fortalecernos, a esforzarnos, a fortalecernos, a tomar fuerza de esa gracia que Dios ha manifestado desde la eternidad. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma fuerzas de esta gracia. Mira la obra de Dios, mira el Evangelio de Cristo, toma fuerzas de ahí para seguir adelante. Toma fuerza de ahí para seguir en pie en medio de la batalla. Aférrate a tu Señor, echa mano de la vida eterna, aférrate a Él, disfruta de Él, disfruta de todo lo que te ha dado por gracia, desde la eternidad y por la eternidad. Tú pues, en base a todo esto, hijo mío, toma fuerzas de la gracia que es en Cristo Jesús. Que esa obra te fortalezca, te sostenga, te ayude a seguir adelante. Por eso le dice en el versículo 2, cumple tu ministerio. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 5. Cumple tu ministerio, es obra de evangelista, ¿no? Y acá le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, las sanas palabras, la sana enseñanza, la sana doctrina, todo lo que te enseñé y adelante, no fue algo en secreto, en privado, adelante de muchos. Eso que oíste, esa verdad revelada, enseñada, predicada, proclamada, esa verdad. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es tu función, Timoteo. Vos sos un evangelista. ¿Para qué estás ahí? ¡Qué confusión! Los evangelistas no estaban para dar conferencias, para viajar a enseñar técnicas de evangelismo y todo eso. Eso es una burla, no es bíblico. El evangelista es aquel que la iglesia envía a un lugar donde no hay iglesia para enseñar la verdad y establecer una iglesia y dejar los pastores que van a pastorear esa iglesia, esos hombres fieles que van a enseñar la verdad que nos fue dada por Cristo. Eso es un evangelista. Eso es un evangelista. Eso es lo que hacía Timoteo. Eso es lo que él estaba haciendo en Éfeso. No estaba buscando gloria personal, no estaba buscando seguidores, no estaba buscando invitaciones. Lo que estaba buscando era establecer la iglesia para la gloria de Dios y establecer hombres fieles que enseñen y prediquen la verdad. Esa es la tarea de un evangelista. Por eso le dice en el versículo 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa palabra, sufre penalidades, en realidad es una sola palabra en el original. Y es la misma palabra que se traduce, soporta las aflicciones, en el capítulo 4, versículo 5. Sufre penalidades, soporta las aflicciones. Se usa la palabra griega kakopateo, caco de algo malo, pateo habla del andar. ¿Se acuerdan? Peripateo, nuestra conducta, andar alrededor. Entonces kakopateo habla de esas cosas en el andar que son malas. Soporta las aflicciones, sufre penalidades. Otra versión le dicen sufre trabajo, soporta el mal, sigue adelante. Esa es la paciencia que Dios nos da para seguir adelante a pesar de la presión. ¿Qué es seguir adelante? No es mantenerse en la iglesia, no, seguir adelante es seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de que todos se nos opongan, a pesar de que estemos oprimidos. En ese momento donde nuestra fe es probada y hacer lo que a Dios le agrada, lo que le da la gloria a Dios, en lugar de buscar lo nuestro propio, eso es soportar las aflicciones. A eso está haciendo referencia, a seguir adelante en la batalla. Tú pues, sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Hace una comparación con un soldado y le dice, tú estás participando del ejército de Jesucristo. Él es nuestro general. Y un buen soldado de Jesucristo se fortalece en la gracia, soporta las aflicciones y va hacia adelante, milita por Cristo. Son soldados que voluntariamente dan sus vidas en gratitud hacia aquel que vivió, murió y resucitó por ellos. Son soldados que siguen al capitán de todas sus victorias. No es nuestra la victoria, mis hermanos, la victoria es de Él. Y esos son los buenos soldados de Jesucristo, los soldados que siguen al capitán Jesucristo en todas sus victorias. Son soldados del gran vencedor, que sobre todas las aflicciones terrenales, ellos también son más que vencedores. Son soldados del gran vencedor, que los lleva a ellos a ser más que vencedores en todas las aflicciones terrenales. Son soldados del único ejército invicto que va continuamente de triunfo en triunfo, porque así nos lleva Jesucristo, de triunfo en triunfo. Entonces estos soldados, viendo esa maravillosa gracia derramada, viendo su gloriosa gracia, cuidándolo,
porque la gracia de Dios es la que nos está cuidando, admirando la eterna gracia que nos ha sido concedida. Le dice, soporta las aflicciones, sufre como buen soldado, sufre trabajos por causa de tu fe, por esa fe que te ha sido dada por gracia. La vida de estos soldados, mis hermanos, está entregada por completo a la milicia de Jesucristo. Está entregada por completo a aquel que es coronado y que monta el caballo blanco y que salió venciendo y para vencer. Su vida está entregada al único vencedor, al que se llama fiel y verdadero. Su vida está totalmente entregada al que tiene teñidas sus ropas con la sangre de sus enemigos, cuyo nombre es el Verbo de Dios. Sus vidas están entregadas al que su palabra es la espada aguda de 2 filos que hiera a las naciones, las que él mismo regirá con vara de hierro. Sus vidas, las vidas de estos soldados están entregadas a aquel que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sus vidas están entregadas al que tiene en su vestidura y en su muslo escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único victorioso y vencedor. Estos soldados son los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le siguen en esos caballos blancos. Son el ejército de Jesucristo, son los redimidos por gracia, son los soldados del gran capitán. Miren y contemplen al único y verdadero campeón invicto de Dios, que lleva a todo su ejército sin perder a ninguno, guardándolos hasta el fin, sosteniéndolos con su poder. Mira la gracia, disfruta de la gracia, fortalécete en ella, te lleva al lugar de paz y reposo eterno, donde vas a celebrar eternamente la victoria de tu general Jesucristo. Hacia allí vas, ejército de Cristo. Sé un buen soldado, sé un buen soldado. Qué maravilloso horizonte, mis hermanos, que hay para los soldados de Jesucristo. Qué asombrosa gloria eterna la que los espera. Qué incomparable gloria venidera que en ellos ha de manifestarse. No se puede comparar con las aflicciones del tiempo presente. No es comparable con la gloria venidera. Por eso estos soldados tienen su esperanza arriba, su esperanza está arriba, su gozo está en los cielos, su tesoro está en los cielos, su botín está en los cielos, su recompensa está en los cielos, su galardón está en los cielos, su vida entera está en los cielos, escondida con Cristo en Dios. No está en ellos su vida, está escondida en Cristo, con Dios. Por eso sus ojos están en el cielo, su mira está puesta en las cosas eternas, porque todo eso es suyo, su porción, su herencia está al final del campo de batalla. Cuando termines de atravesar, montado en ese caballo blanco, vestido de obras justas, las cuales he preparado de antemano para que anduvieses en ella, cuando llegues al final del campo de batalla, te espera la gloria eterna, la gloria venidera, la herencia que Dios te ha prometido. Por eso el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién quisiera enredarse en otra cosa después de todo lo que nos ha dado la gracia de Dios? Después de semejante victoria, ¿quién quisiera dedicarle su tiempo a las cosas terrenales? Toda esa gracia es suya. Todo. Este ejército, formar parte de este ejército es el mayor privilegio de la eternidad. Él nos tomó por soldados. Es Él el que nos tomó por soldados. Este ejército es el deleite de la vida de estos soldados. Este ejército es el que levanta el pendón, la bandera, el estandarte de Cristo donde quiera que esté. Son los soldados que únicamente dicen: Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Esos son los soldados de Jesucristo. Es el ejército que se alegra en su salvación, que entona cánticos con gozo por su victoria y levanta el pendón con el nombre de su Dios. Es el ejército que le teme y recibió la bandera para alzarla por causa de la verdad.
levantan bandera por causa de Jesucristo. Contemplen al victorioso e invicto ejército de Dios. Ninguno de los que militan en las filas de ese ejército. ¿Escuchó esa palabra? Ninguno. No dice, mira, hay algunos que militan y otros no. No, dice, ninguno que milita en estas filas, ninguno que forma parte de este ejército, ninguno que forma parte de la gracia de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Ninguno de ellos, ni siquiera uno, se enreda en los asuntos de este mundo. No saca la cara por los asuntos de este mundo. No saca la cara por los hombres de este mundo. No saca la cara por políticos. No saca la cara por preferencias personales. No saca la cara y pierde el tiempo en ellos. Porque sacan la cara, el cuerpo, la vida y la bandera solamente por Jesucristo. Ninguno se enreda en los negocios de este mundo. No se va a enredar en ningún asunto que los separe de su Señor. No se va a enredar en ningún asunto que los duerma en la batalla. No se van a enredar en ninguna cosa que los separe de Cristo y de hacer su voluntad. Ninguno de estos buenos soldados se va a enredar en los negocios de esta vida. Nada se compara con el privilegio recibido. No se enredan en los asuntos terrenales que impiden su militancia para Jesucristo. Cuando ven sus laureles terrenales y ven cuántas cosas que para ellos les eran ganancia, las miran y las tienen por basura, las tienen como pérdida, por amor de su capitán, por amor de su general. Son militantes celestiales. Tienen una sola causa por delante: militar por Cristo. ¿Y a dónde van? Militan por Cristo. Hablan de Cristo. Ven las cosas como Cristo las ve. Pelean las batallas de Cristo. Pelean las batallas de la fe. No se enredan militando por hombres, por partidos, por ideologías humanas. No malgastan su tiempo en batallas terrenales que desgastan, que son una carga y hasta muchas veces los descalifican de la carrera de presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. No gastan su tiempo en cuestiones necias que a nada conducen. No se embarran en las arenas movedizas de los asuntos de este mundo. No. Su propósito, su fin, su meta es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es con victorias continuas que manifiestan la gloria de su general. La palabra que se usa para militar, estratego, viene de estrateo, que significa acampar en el campo de batalla. O sea, tomar posición para defender desde ahí. Va a reconocer porque es la palabra que termina siendo estrategia. Eso es lo que hace. Se para en el campo de batalla. Está acampado para batallar por Cristo. Hace guerra, batalla. Ahora sabe que esta palabra también está usada en 1 Pedro 2:11. Cuando somos llamados a batallar contra los deseos carnales, a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la guerra que militan los soldados de Jesucristo. Esa es la guerra. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Es la guerra contra el pecado, no contra las personas. Es la misma palabra, batallan, estratego. Mire, acampen su alma, disponga la estrategia, vele en oración porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vele en oración, no los deje entrar en su campo, no los deje entrar en su alma, no provea para los deseos de su carne, levante el escudo de la fe y con él apague todos los dardos de fuego del maligno. Ataque con la espada de Dios, la espada de 2 filos, y diga ante cada una de esas batallas: escrito está. Mantenga buena su manera de vivir entre los gentiles. Dé la gloria a su general en esta batalla.
Batalle, combata contra las pasiones que se manifiestan en sus miembros. Es la misma palabra de Santiago 4. La misma palabra. ¿De dónde vienen de las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estratego. Batalla. Guerra. Soldado. Esa es nuestra guerra. Ahí debemos darle la gloria a nuestro capitán. Ahí debemos exaltar su gracia. Ahí debemos seguir adelante, soportando las aflicciones. Batalle, combata contra las pasiones que se manifiestan en sus miembros. Dobléguelos con la verdad y que se alejen derrotados por un tiempo. Deseche las cosas. Deseche las obras de las tinieblas y vístase con las armas de la luz. Por eso que andamos en la carne, dice 2 Corintios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra bandera es la verdad, nuestras armas son la verdad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe dónde se libra esa batalla? En su alma. Claro, nosotros queremos llevar cautivo el pensamiento del otro a lo que nosotros pensamos o queremos, ¿verdad? Pero esa no es la batalla. La batalla es llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. La batalla es pararnos en ese campo de batalla y cuando viene la tentación, cuando viene el pecado y golpea las puertas de nuestro corazón, que decimos escrito está, y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Se va a oponer, porque es una batalla. Lo va a atacar, lo va a molestar, se va a levantar furioso, pero hay que llevarlo cautivo. Y llevar cautivo a alguien no es, vení, ¿querés venir cautivo conmigo? No. Hay que doblegarlo. Hay que atarlo, hay que esposarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la batalla. Esa es nuestra milicia. Soldado, la batalla arrecia. La batalla se levanta alrededor, los enemigos se levantan uno tras otro. No hay tiempo que perder, no hay negocio, asunto, ocupación de este mundo que deba enredarnos y atar nuestros pies para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Ninguna de las cosas de este mundo nos tiene que volver inútiles para el ejército de Cristo. Estamos aquí con la bandera de Jesucristo para proclamar su gloria, para anunciar su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, para libertar con el Evangelio a aquellos que aún están cautivos. Dice el versículo 10 de nuestro pasaje: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Como dirían los jóvenes, o ya no sé si dicen así, porque ahora cambió tanto el lenguaje. Corte que, no sé. Pablo la tenía clara. Pablo tenía claro cuál era su milicia. Es decir, yo soporto porque hay una razón por la que estoy acá. Es anunciar el Evangelio de Cristo. Y esa es la forma que los escogidos de Dios van a venir a Él. Entonces soporto todas las aflicciones. Me levanto y batallo, milito por Jesucristo, para que sus escogidos escuchen el Evangelio y vengan a Él. Dice el versículo 9, hablando del Evangelio de Cristo, dice: en el cual sufro penalidades, otra vez la misma palabra, cacopateo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esa es nuestra milicia, mis hermanos. La palabra de Dios no está presa. Y es la palabra de Dios la que va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la palabra de Dios la que va a llevar a los muertos de la muerte a la vida, para la gloria de Dios. No milites por los hombres,
por partidos, por ninguna cosa de este mundo. No te enredes en las cosas de este mundo. Milita por Cristo. Aprovecha cada oportunidad que tienes para hablar de tu Señor y Salvador, de tu Rey, del único que realmente gobierna según su beneplácito. Aprovecha cada oportunidad para dar un testimonio de Él. Derrota esa batalla en la cual te sientes tentado a hablar a favor de fulano, de mengano, de sultano, a buscar lo que a ti te conviene más. Derrota en esa batalla a tu propio deseo, a esas pasiones que combaten en tus miembros. Y aprovecha ese tiempo, ese momento, para hablar de tu general, de tu capitán, de tu Señor y Salvador, de su gloria. Milita por Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias por esa obra perfecta que quitó el pecado del medio y nos reconcilió contigo. Y que tiene el poder de salvar a todos los que por medio de Cristo se acercan a ti. Gracias porque en tu Evangelio está tu poder para la salvación a todo aquel que cree. Padre, llama de en medio nuestro a los que no te conocen. Llámalos a ti. Llámalos, Señor. Llámalos a tus filas. Tómalos por soldados, Señor. Para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias por Cristo y por esta obra perfecta. Ayúdanos a militar por ti. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.